Vamos a hablar ahora de las particularidades, son pocas, que tenemos cuando la estructura está conformada por pórticos y por tabiques sismorresistentes. Ya vimos cómo diseñar los pórticos, eso es igual. Ya vimos cómo diseñar los tabiques, eso también es igual. ¿Sí? Ahora vamos a ver las particularidades de las estructuras conformadas por pórticos y tabiques. Simplemente las particularidades y a partir de ahí diseño después los pórticos como pórticos, los tabiques como tabiques. ¿Sí? Tenemos que, lo primero que se puede ver cuando tenemos sistemas pórticos tabiques como importante, tengan en cuenta que todos los pórticos y tabiques que tengan mi estructura van a estar unidos por los diafragmas rígidos. Entonces van a tener una compatibilidad en sus desplazamientos. El primer tema que podemos ver es que habíamos dicho que el tabique tiene una deformación de tipo flexión y el pórtico tiene una deformación más del tipo corte. ¿Sí? Entonces, si vamos a pensar en una estructura que tenemos tanto pórtico como tabique, fíjense que el tabique tengo este tipo de deformación y en el pórtico tengo este tipo de deformación. Ahora, cuando quiera compatibilizar las deformaciones entre los dos elementos, me va a quedar una deformación intermedia, ¿sí? Supongamos por ahí, entre toda la estructura. Por lo tanto, tenemos que los pórticos se van a ver beneficiados en los niveles inferiores de menores deformaciones. Ahí tenemos justamente lo primero que hablamos en la clase. En esta zona de los pórticos es donde tenemos generalmente el problema de las distorsiones de piso. Se van a ver beneficiados por la presencia de los tabiques, reduciendo sus deformaciones, reduciendo sus distorsiones de piso. Pero los pórticos se van a ver recargados en sus bordes superiores, en la zona superior de la estructura. El pórtico se va a recargar con respecto a si los tabiques no estuvieran. El tabique al revés. El tabique va a tener mayores esfuerzos en sus zonas inferiores y se va a ver beneficiado en sus zonas superiores. Lo cual el tabique en sus zonas superiores no tiene grandes esfuerzos de corte ni de flexión, por lo tanto ese beneficio no es tan grande. Básicamente podríamos decir que el tema principal lo tenemos que pensar en los pórticos. Los pórticos se ven beneficiados en los niveles inferiores, pero se ven recargados en sus niveles superiores y eso es algo a tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, acá se ve un poquito eso, en estas filminas. Tenemos del corte total que tiene la estructura y pensamos en cuánto toma el pórtico y cuánto toma el tabique. Vemos que el pórtico, que si antes tenía que tomar todo esto, ahora toma un pedazo nada más de esto, una parte, pero en los niveles superiores, donde casi no tomaba nada, ahora va a tener que tomar algún esfuerzo de corte más importante, porque como que el tabique lo empuja, podríamos decir, ¿sí? Bien. El primer punto que podríamos pensar en cuanto a esta particularidad de tener pórticos y tabiques a la vez es qué ductilidad tomamos, la del pórtico o la del tabique. ¿Sí? Pórticos, habíamos hablado, supongamos mecanismo de colapso apto, ductilidad de pórtico igual a 6, y supongamos que pongo un tabique aislado con una relación de aspecto mayor que 3, o sea, ductilidad 4. ¿Sí? Bueno, ¿qué ductilidad le doy? ¿6 o 4? Fíjense que este problema ya lo tendría si tengo un edificio de pórticos en el cual tengo los tabiques de escalera nada más. Digo, ¿qué hago? ¿Ductilidad de tabique 4 o ductilidad de pórtico 6? ¿Qué pongo? Bueno, la regla es bastante sencilla. Simplemente tengo que, una vez que modele la estructura, veo cuánto es el corte de la base. ¿Sí? Si el corte de la base, del corte total de la base, ¿sí? Del corte basal, los tabiques toman menos de un tercio del total, directamente asigno ductilidad de pórtico. Porque bueno, los pórticos están tomando más del 67%, están tomando los pórticos, el tabique toma menos del 33%, entonces directamente le doy ductilidad de pórtico. 6. Ahora,
Si los tabiques son los que toman las 2/3 partes del corte, o sea, los tabiques están tomando 2/3 partes del corte y los pórticos menos de 1/3, ya le tengo que dar ductilidad de tabique. Si el valor del corte del que toman los tabiques está entre 1/3 y 2/3, si está entre 1/3 y 2/3, tengo que hacer una interpolación lineal. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Bueno, eso sería con respecto a la ductilidad de los tabiques. Bien. Ahora, 2 segundos, disculpe. Bien. Bueno, eso en cuanto a la ductilidad. Ahora, ¿qué particularidades tenemos que tener cuando diseñamos los pórticos? Vamos a la clase de columnas, ¿sí? La que vieron la semana pasada, las semanas pasadas. Nosotros teníamos algo que era el omega. ¿Se acuerdan qué hacía el omega en las columnas? Era para tener en cuenta el incremento de los momentos en las columnas debido a qué? A la presencia de modos superiores que podían generar que el punto de inflexión de las columnas se desplace, por lo tanto los momentos en los extremos de columnas se incrementen, ¿sí? Bueno, se considera que si yo tengo tabiques en mi estructura, además de los pórticos, ese corrimiento de punto de inflexión no es tan marcado, no es tan probable que sea elevado. Entonces, el omega, ¿se acuerdan que en columnas valía, de acuerdo si eran pórticos planos o pórtico espacial, valía entre 1,5 y 1,8 en las zonas centrales? Bueno, ahora, perdón, entre 1,3 y 1,5. Cuando tengo pórticos mezclados con tabiques, los pórticos se pueden diseñar con este factor omega, que está dando este gráfico, que está reducido el valor a 1,2 en vez de 1,3. ¿Sí? Entonces eso es porque la presencia de tabique hace de que los puntos de inflexión del pórtico no se desplacen tanto. También en cuanto a las columnas teníamos dos factores, el RM y el RB, que se calculaban en unas tablitas en las cuales dependían de omega. Entonces, si yo estoy modificando omega, tengo que modificar los valores de RM y RB. ¿Sí? Por lo tanto, en vez de las tablitas, las normativas me dan unas fórmulas para considerar esos factores, RM y RB, independientemente, dado que hay un nuevo valor de omega. ¿Sí? Simplemente los modifico con eso. Otra cuestión importante con respecto a los pórticos es el cálculo del corte último. ¿Se acuerdan que nosotros tomábamos, para el corte último de una columna, tomábamos 1,3 de phi por BE? Bueno, ese valor 1,3 solamente es válido en los pisos intermedios. En el piso superior, el valor de W, o sea, el valor en vez de ser 1,3 es 2. Eso es debido a este tema, ¿sí? Que al margen que yo, al haber modelado mi estructura, voy a sacar un corte sísmico diferente, pero se considera este factor 2 para tener una garantía de seguridad también ahí, con respecto a esa falla, a una posible falla por corte por el incremento de los esfuerzos de corte que tengo en el piso superior del pórtico. Y en el piso inferior se toma 2,5. Eso es por un tema de que básicamente el corte en la base puede incrementarse mucho en los pisos inferiores cuando el tabique no se empotra tan marcadamente, ya lo vamos a ver dentro de un ratito, pero cuando el tabique no está tan bien empotrado, se genera un esfuerzo de corte muy grande en la base, ya lo explicamos en unos minutos. Bueno, y se modifica para la columna de piso inferior, además de tomar 2 por phi por BE, se debe considerar lo mismo que se consideraba en los pórticos. ¿Se acuerdan que era el momento de capacidad en la base
más el momento de capitel sobre la longitud del piso. Bueno, acá se modifica un poquito esa fórmula también para tener en cuenta la presencia de los tabiques. En cuanto a los tabiques, eso en cuanto a los pórticos, se modifica el omega, se modifica RM, se modifica RB y se modifica el corte en las columnas. Nada más. Eso es lo que hace que haya tabiques mezclados con los pórticos. En cuanto a los tabiques, el corte de los tabiques se verifica que en ningún punto sea menor que este valor. O sea, se calcula el corte de diseño como se calculan los tabiques, pero se toma que a partir de 1/3 de la altura del tabique hacia el borde superior, siempre el corte de diseño no puede ser menor a 0,5 veces el corte en la base. ¿Sí? Esto es por la presencia de pórticos con tabiques. Esto más que nada es para tener en cuenta este posible incremento que hay en esta zona, ¿sí?, de corte. Bueno, se hace de que no sea, por lo menos tiene que ser igual al 50% del corte en la base. En ninguna parte de los 2/3 superiores del tabique se admite que resista menos de 2/3 de la base del corte. Bueno, esta es la misma filmina de recién, que veíamos cómo interactúan entre los dos, el pórtico y el tabique. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto es esta real interacción entre el pórtico y tabique? Va a depender fundamentalmente de algo, de la rigidez relativa que tenga yo entre tabiques y pórticos. Mientras tenga tabiques más rígidos, este efecto va a ser más marcado. Mientras tenga tabiques menos rígidos, el efecto va a ser más débil. ¿Sí? Entonces acá esta formulita, este gráfico que está en el libro de Priestley, marca para un tabique de 4, de 6 o de 8 metros de longitud en relación a un pórtico igual, cómo va cambiando lo que resiste el tabique con respecto a lo que resiste el pórtico, o sea, con respecto al total, mejor dicho, en cuanto al momento y en cuanto al corte. Bueno, a partir de esto lo único que hay que tener en cuenta son algunas cuestiones en la modelación de pórticos y tabiques, algunas cuestiones importantes, dado que en los modelos, cuando yo hago un modelo de una estructura, estoy tratando de buscar que represente lo más fielmente a la estructura en sí, para que los resultados sean lo más parecidos a lo que yo espero en la realidad posible, ¿no? Entonces, la distribución de esfuerzos entre pórtico y tabique se va a ir dando principalmente en función de la rigidez de los elementos. Algo que no le mostré acá, pero ustedes sí vieron, por ejemplo, cuando vieron pórticos, es cómo se debe reducir las rigideces de vigas y de columnas en función de si son vigas T, vigas rectangulares. En el caso de columnas, en función del grado de compresión, se hace una reducción de los valores de inercia. Bueno, en el tabique también no la puse acá la fórmula para poder comprimir un poco la clase, pero también hay unas especificaciones en función del grado de compresión que reducciones de rigidez se deben hacer. Entonces, esas hay que tenerlas en cuenta a la hora de modelar. Pero hay que tener en cuenta otras cosas a la hora de modelar para que mi distribución de esfuerzos entre pórticos y tabiques sea lo más parecida posible a la realidad. Acá recopilé algunas puse, otras no, pero las más importantes las dejé puestas para que puedan ver algunas cuestiones que hay que pensar a la hora de modelar un tabique, un sistema pórtico-tabique. Primero, bueno, ustedes ya están trabajando con el reglamento nuevo en cuanto a las estructuras de modelación. Ustedes saben que básicamente lo que han hecho, inclusive los que hicieron el práctico el semestre pasado, ya hemos estado trabajando con modelación tridimensional de la estructura y no con modelación a partir de los planos, ¿sí? Antes se trabajaba mucho en relación a modelos planos de pórtico y de tabique, pero actualmente es mucho más fácil modelar una estructura tridimensionalmente por el software disponible. Entonces los reglamentos se han modernizado un poco en ese sentido y nos dan más que nada las pautas para que hagamos modelo tridimensional de la estructura. Entonces ustedes ya, los que hicieron el práctico el semestre pasado, ¿qué hicieron? Modelaron la estructura tridimensionalmente y en función de las cargas puestas en el centro de masa vieron la regularidad en planta, la regularidad en altura, determinaron los momentos torsores adicionales que van a poner en la estructura y con eso sacaron los esfuerzos en sus elementos. Entonces, básicamente siempre vamos a hacer modelos tridimensionales. Pero bueno,
Si yo quisiera hacer modelos planos, en el caso de una estructura hecha toda por pórticos se puede hacer, porque hago la distribución de los cortes en función de la rigidez, la distribución de los momentos torsores en función de la rigidez, y calculo después la estructura a partir de los planos sismos resistentes. En el caso de sistemas pórticos tabiques, hacer con modelos planos es muy difícil, porque encontrar el centro de rigidez en cada nivel se complica bastante por justamente el diferente comportamiento que tenemos en altura. Ya no es tan preciso ir a calcular los centros de rigidez, yo tengo más incertidumbres. Entonces directamente es preferible modelarlo, hacer un modelo tridimensional y trabajar directamente con una estructura, con un modelo tridimensional de mi estructura, ¿sí? Que represente tanto los pórticos como los tabiques, como el que se ve en la figura. Acá tengo casi todos pórticos, es esta misma, tengo simplemente 4 tabiques y el resto son pórticos, ¿sí? Entonces yo directamente haría mi modelo tridimensional de la estructura, que puede ser estático o dinámico. Si es estático, tengo que poner, igual que hicieron en su práctico, poner los momentos torsores adicionales en función de la regularidad en planta, ¿sí? Y bueno, y si no, si mis irregularidades hacen de que yo no pueda trabajar con un modelo tridimensional estático, tendré que ir a un modelo tridimensional dinámico, con un análisis modelo espectral. Los tabiques pueden ser modelados como barras directamente, en función con las dimensiones que tienen. O sea, así como la columna tiene sus dimensiones, el tabique también es una barra que tiene sus dimensiones. Acá es importante, cuando voy a hacer esa modelación, es definir para las vigas, por ejemplo, como que eso muchas veces cuando uno tiene un sistema de viga-columna no lo hace, pero cuando uno tiene un sistema con tabiques, es importante considerar qué extremos de las vigas son rígidos, infinitamente rígidos. Eso los software de modelación lo tienen. RAM, SAP, la mayoría de los software tienen la posibilidad de modelar lo que se llaman rigid ends, o sea, finales rígidos de los elementos. Entonces, por ejemplo, si yo acá tengo un tabique que tiene 2 metros, a esta viga yo la defino desde el eje de columna al eje de tabique, como se ve acá en este dibujo. Pero defino que su último metro es rígido, infinitamente rígido. Eso es para que el modelo sepa que a partir de acá ingresó en un tabique o ingresó en una estructura rígida que va a cortar la longitud de ese elemento. Eso es importante hacer, fíjense, yo acá tomé el mismo ejemplo y lo hice, por ejemplo, sin considerar esos extremos rígidos y considerándolos. Entonces miren, por ejemplo, las vigas, si no las hubiera considerado como modelo, con sus extremos rígidos, fíjense el diagrama de momentos que me da. Por ejemplo, esta me da 0,98, 1,10 con un punto de inflexión acá, casi en la mitad, cuando en realidad, como tiene un extremo rígido, es mucho más rígida la viga, y ya no tiene 0,98 y 1,10, tiene 1,55, 1,88, momentos mucho más grandes, y el punto de inflexión está bastante corrido. Por otro lado, ustedes saben que el esfuerzo de corte va a ser la pendiente de este diagrama, o sea, no es lo mismo 1,10 más 0,98 dividido en esta longitud que 1,88 más 1,55 dividido en una longitud menor inclusive. Entonces, si voy a ver los cortes, fíjese que el corte de 0,42 en este caso pasó a 1,02 en este caso, o sea, se multiplicó por 2,5, ¿sí? Entonces es importante esta consideración con respecto a la rigidez real de los elementos, a su vinculación real entre sí, ¿sí? Otra cuestión importante a tener en cuenta es, por ejemplo, cuando yo decía al principio de las clases deben tener fundaciones adecuadas. Bueno, es importante considerar la flexibilidad real de esa fundación, porque ustedes cuando modelan la estructura pueden colocar todos los elementos inferiores como empotrados, por ejemplo. Y en ese caso, supongamos, nos da esto. Las columnas, fíjense, tienen 1,83, 2,39, y el tabique toma 54,12 el momento del tabique. O sea, podríamos decir que el tabique está tomando muchísimo más esfuerzos que las columnas, ¿no? Que los pórticos, que la parte correspondiente a los pórticos. Ahora, yo acá supuse el tabique como empotrado. Para que el tabique esté empotrado, yo tendría que colocar a lo mejor un pilote en cada extremo del tabique. Si yo no coloco un pilote en cada extremo del tabique, o por ejemplo tengo fundación superficial, con lo cual yo tengo una zapata que tiene alguna capacidad de giro, yo ahí debería considerar
casi seguro la interacción del suelo con la estructura, considerar la flexibilidad real de cada elemento de fundación, porque fíjense que yo acá hice una suposición para esta estructura, en este caso como empotrado, y ahora, en la siguiente filmina, ¿qué hice? Tomé la misma estructura y le puse resortes, en vez de ponerle empotramientos perfectos, le puse resortes al giro, o sea, que el momento que va a tomar va a ser en función del giro que tome, ¿sí? Mientras, si gira poquito, toma mucho momento, si gira mucho, toma menos momento, o sea, mejor dicho, no, a mayor, o sea, le estoy poniendo, perdón, disculpe, le estoy poniendo un resorte rotacional, o sea, mientras más gire, más momento va a tomar, ¿sí? Si es muy rígido, con poquito giro toma mucho momento, es casi empotrado. Si es poco rígido, es más parecido a una articulación. Gira mucho y toma poco momento, ¿sí? Porque el K es pequeño. Entonces, si yo considero como un resorte rotacional, en el cual el momento va a estar en función, va a ser directamente proporcional al giro, fíjense, esto está hecho con valores bastante reales, asumiendo un suelo típico y unas dimensiones típicas que puede tener una fundación superficial de esos elementos. Y fíjense cómo el tabique, al ya no estar tan empotrado, bajó su momento de 54,12 a 21,73, a menos de la mitad. Por lo tanto, el momento en las columnas se ha incrementado bastante también, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque yo, si mal supongo la consideración de la fundación del tabique, el tabique me puede estar tomando casi todo el esfuerzo y el tabique es un elemento que resiste muchísimo. Entonces, me toma mucho esfuerzo, pero resiste mucho esfuerzo. Entonces, lo dimensiono con ese esfuerzo enorme y me anda todo bien, pero después subdimensiono todo el resto de la estructura, ¿sí? Con lo cual, no sería correcto, porque en el funcionamiento real de esa estructura voy a entrar a plastificar vigas y columnas mucho antes de lo que se debería realmente plastificar, ¿sí? Y el tabique no va a tomar tanto como yo creo que va a tomar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar finalmente? Le voy a estar demandando a vigas y columnas mucho más ductilidad de la que realmente le diseñé. La diseñé a lo mejor con 6 y a lo mejor le estoy pidiendo que gire mucho más que 6, o sea, que tenga un ingreso al campo plástico mucho más que 6 la estructura, ¿sí? En cuanto a eso, esto muy poquito les explico, pero básicamente lo que les decía recién, esto como para que lo tengan en cuenta nada más, si yo tengo un tabique en el cual tengo una unión al resto de la estructura con vigas y columnas, ¿sí? Supongamos que esto es un tabique, y está unido por columnas, por vigas al resto de las columnas. Si este tabique empieza a girar, estos puntos van a intentar desplazarse. ¿Qué va a pasar? Supongamos en un extremo si tengo articulado en vez de empotrado. Si yo tengo articulado, no es que este tabique va a funcionar, va a ser un mecanismo, ¿sí? ¿Por qué? Cuando este tabique se intente desplazar, la primera losa lo va a sostener. Y acá tengo una reacción horizontal. Entonces esta cupla, a altura del piso, por la compresión en esta losa, o fuerza que transmite el tabique a la losa, más la fuerza horizontal en la fundación, es un cierto momento de empotramiento. Nada más que en vez de estar acá, va a estar en toda esta zona. ¿Sí? Entonces ese momento de empotramiento implica un par de fuerzas que pueden ser, si esta altura de piso no es tan grande, puede ser un corte muy elevado. Entonces fíjense acá, estas filminas que están en el libro de Priestley, marcan con pinned base, que sería una articulación en la base, como en ese caso el corte del tabique puede ser muy elevado, ¿sí? En cambio, cuando está empotrado, supongamos, está empotrado, tiene un cierto corte. Ahora, si está articulado, tiene un corte mucho mayor, ¿sí? En dirección contraria. O sea, se va a empotrar, va a trabajar el tabique, pero va a trabajar de una forma distinta. Ya no el momento, fíjense el momento que toma un tabique empotrado y el momento que tomaría si fuera articulado. Va creciendo hasta el primer nivel y después puede cambiar totalmente, porque cambia la flexibilidad, ¿sí? Entonces, al ser mucho más flexible también, empieza a tomar menos esfuerzos, dejándole más esfuerzos a los pórticos, ¿sí?
Pues estas son simplemente algunas cuestiones para dejárselas indicadas en un principio para que, bueno, las tengan presentes a la hora de entender el funcionamiento de una estructura pórtico-tábica.